Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Bienvenidos a este evento organizado por el Departamento de Psicología. Esta tarde contamos con miembros representantes del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional del Departamento. Tenemos con nosotros a 4 docentes e investigadoras del Departamento, ¿sí? Presentaré cada una de ellas, ¿sí? Y luego les explico un poco la estructura del evento, ¿sí? El título de esta presentación, de esta conferencia, es Cuidado y respuesta sensible a niños y niñas en tiempos de COVID, ¿no? Que es un tema que es bastante urgente de ser abordado en esta coyuntura actual, ¿no? Y bueno, contamos hoy día con Magali Nóblega. Magali es doctora en psicología, es docente principal y coordinadora del grupo de investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de acá del Departamento de Psicología de la PUC, y además es consultora en desarrollo infantil temprano. También nos acompaña Catherine Fournet. Catherine es estudiante de doctorado del Centro de Estudiantes del Niño y la Familia de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, de Holanda. Además, ella es magíster en Psicología Comunitaria y psicóloga clínica de la PUC, y es docente auxiliar del Departamento de Psicología. También está Marisol Gumiet. Ella es psicóloga clínica de la PUC, egresada de la maestría en Políticas Sociales con mención en promoción de los derechos de la infancia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es consultora e investigadora en temas relacionados al desarrollo infantil temprano y aprendizaje. Y finalmente tenemos a Andrea Ugarte. Andrea es psicóloga clínica, es magíster también en intervención clínica, psicoanalítica de la PUC, es docente e investigadora en temas de desarrollo infantil del Departamento de Psicología y es psicoterapeuta de adultos y niños. Entonces, antes de comenzar, quisiera explicarles un poco la estructura del evento. Vamos a contar con la presentación de nuestras 4 ponentes, luego de lo cual tendremos una ronda para responder preguntas, ¿no? Como ustedes sabrán, hemos recibido también ya algunas preguntas de los asistentes que vamos a abordar, pero si ustedes van teniendo dudas, comentarios a medida que vamos avanzando con la presentación, también los invitamos a dejarlas en el chat. Y bueno, finalmente señalarles que por favor mantengan durante la presentación sus micrófonos y sus videos apagados para poder darle mayor fluidez a la presentación y no interrumpir a las ponentes. Y bueno, eso es todo conmigo. Bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Catherine, adelante. Gracias, Gaby. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecerles que estén hoy aquí con nosotras. Quisiéramos iniciar haciendo un marco general de la presentación de hoy. En primer lugar, queremos agradecer la acogida que ha tenido el evento que estamos organizando el día de hoy junto con el departamento, así como también la campaña comunicacional que transmitimos a través de nuestra página de Facebook hace algunas semanas, denominada Cuidado y Respuesta Sensible a Niñas y Niños en Tiempos de COVID, que estaba dirigida a cuidadores de niños y niñas entre los 3 y 8 años, dado este contexto. Como ya les adelantó Gabriela, nosotras somos parte del grupo de investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional del departamento, que viene trabajando allá hace varios años, casi 2 décadas tiene de conformación el grupo, en temas relacionados a las características y la calidad de las interacciones que establecen las personas con sus cuidadores principales y con sus personas significativas, y cómo estas relaciones influyen en el desarrollo socioemocional de estas personas a lo largo del ciclo de vida. Nosotras, a partir de esta experiencia que teníamos cuando surgió todo el tema de la pandemia, nos preguntamos cómo podíamos hacer para compartir con los cuidadores y con las personas que trabajan con niñas, niños y cuidadores toda esa información que habíamos venido recopilando a lo largo de estos años de investigación, cómo podíamos compartirla de una manera que les fuera más útil en términos de concretud, sobre todo a los cuidadores, para que tuvieran algunas estrategias para afrontar algunas situaciones complicadas que podrían presentarse dada esta nueva cotidianidad, por llamarla de alguna manera.
En ese sentido, lo que les presentamos hoy y lo que hemos presentado en la campaña es parte de toda esta historia de producción que tenemos como grupo de investigación. Y por ese motivo también queremos agradecer a todas las personas que han formado parte del grupo de investigación, que forman parte actualmente del grupo de investigación, porque la información que tenemos es producto del trabajo que hemos hecho de manera conjunta durante todos estos años. Y en el caso específico de esta campaña comunicacional, también queremos agradecer a Ramón Bartra y a Javier Álvarez, que nos han ayudado tanto en el manejo de las redes como en el diseño de la línea gráfica para poder transmitir de la mejor manera posible esta información para que llegue a más personas. Bueno, y sin más introducción, podemos empezar. Podemos pasar a la siguiente lámina. Queríamos iniciar nosotras haciendo un recuento temporal de los cambios y de las variaciones, puntos importantes o claves que han ocurrido en relación no solo a la pandemia, sino también en relación a los niños a lo largo de estos casi 6 meses que tenemos en esta situación. En el mes de marzo se da la llegada del virus al Perú, se anuncia el primer caso durante la primera semana de enero, y a los pocos días de ese anuncio, en los casos en los que los niños ya habían iniciado las clases, son retornados a casa, ¿no? Se corta su inicio de clases unos cuantos días después de que se había dado. En el caso en el que los niños aún no habían iniciado clases, se mantiene en el que no queda claro si van a iniciar sus clases cuando estaba estipulado o no, y a la semana del anuncio del primer caso se determina el confinamiento obligatorio para todos. Unas semanas después de eso, en abril, ya cuando se ha extendido el confinamiento obligatorio por lo menos una vez más, porque al inicio se extendía cada 15 días, se da el inicio recién de la educación remota, ya sea a través de la plataforma de Aprendo en Casa, o de las plataformas que pueden tener las diversas instituciones educativas en las que cada uno de los niños y niñas que conocemos pueden estar. Para mediados de mayo, luego de una serie de idas y venidas en términos de decisiones, finalmente se determina que los niños pueden dar un paseo de 30 minutos, muy cerca a su casa, cumpliendo una serie de condiciones importantes, ¿no? Pero a la vez, un día antes, me parece, se anuncia que estas salidas, que ya habían anunciado que se iban a permitir, no pueden darse en una serie de lugares, que fueron varios, lo cual seguramente representó una situación complicada en algunas familias, dado que había mucha expectativa respecto a esta posibilidad de salir. Seguramente en algunas familias ya había habido cierto nivel de planificación para este evento y de pronto no podían ocurrir. El tiempo continúa avanzando, se inicia ya las etapas de reactivación económica, lo cual seguramente en algunas familias implicaba que los cuidadores tengan que empezar a salir de casa para trabajar mientras los niños tienen que quedarse en casa aún. Y hacia el mes de julio las salidas se incrementan en su rango, pueden empezar a ser de 1 hora. No hay mucha difusión al respecto de ese tema, pero hubo un cambio y luego la reactivación continúa, lo cual implica que hayan aún más cuidadores saliendo de casa mientras los niños tienen que mantenerse en casa y tienen que estudiar en casa y realizar todas las actividades que antes realizaban en diferentes espacios, todas en el mismo lugar. Y finalmente, en agosto, no hace muchos días, se da un ajuste nuevamente en el tiempo de lo que está permitido para salir de los niños y se regresa nuevamente a los 30 minutos. Esto acompañado de todo un discurso que colocaba a los niños como una fuente posible de transmisión muy importante en términos del virus, ya que hay todo un discurso de que ellos suelen tener una carga viral mayor, y su movilización empezaba a implicar un riesgo, lo cual seguramente para los niños y en el espacio familiar también representó una importante movilización. Siguiente, por favor. Todas estas situaciones que han venido dándose a lo largo de estos últimos meses y los cambios han colocado a los niños y las niñas, pero de todas maneras también a los familiares con los que ellos conviven, en una situación de suspenso e incertidumbre constante, ¿no? Habían avances, retrocesos, decisiones, se quitaban esas decisiones, y
esta situación desemboca indefectiblemente en un incremento del estrés. En mayor o menor medida hay un incremento y una modificación en la situación emocional porque hay muchos cambios y todos de manera bruta y continua. Y todo esto también implica la necesidad entonces constante de adaptarnos a todos estos cambios que se estaban dando en la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Todas estas situaciones, los cambios y el confinamiento que se decretó, vamos a decir que implican para la familia un desafío importante, porque nos llevan a todos, como una de las tantas cosas que han ocurrido, a pasar más tiempo en casa. Todos pasamos mucho más tiempo en casa y de un momento a otro, ¿no? No es que fue paulatino, no es que poco a poco nos fuimos acomodando, de pronto nos avisaron un domingo y el lunes todos empezamos a estar en casa haciendo todas estas actividades que solíamos hacer en otros espacios y de diferentes formas. Y esta situación pudo traer en algunos casos algunos problemas en la convivencia, algunos conflictos en el manejo, ya sea por los horarios, los espacios o la organización, pero también trajeron en algunos casos la oportunidad de compartir más tiempo juntos, que puede haber brindado en algunos casos una posibilidad mayor de cercanía afectiva. Toda esta situación de pasar más tiempo en casa ha implicado para las familias un reajuste y una organización, ¿no? Han tenido que reacomodar una serie de formas de funcionar a las que estaban acostumbradas, que ahora requieren que se den de una manera distinta y que además no ha sido un solo cambio, sino que han venido siendo cambios constantes cada 2 semanas, cada mes, y que se van a mantener. El pasar más tiempo en casa implica ese reajuste, pero a la vez también puede implicar una oportunidad para nuevos aprendizajes en términos de cómo funcionamos, o cómo podríamos funcionar mejor como familia, cuáles son las formas que tenemos para organizarnos, cuáles sí nos funcionan, cuáles no. Y esto es un proceso que se viene dando a lo largo de todos estos meses. En este punto es importante mencionar que este proceso de reajuste y reorganización es individual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se da de manera distinta en cada una de las familias. No hay una única forma de realizar este ajuste, y tampoco es que lo hayamos tenido que hacer una sola vez, ¿no? En todo este tiempo, la misma familia ha tenido que reacomodarse una y otra vez, y esta reacomodación esta reorganización responde a una serie de características propias de la familia, pero también a cuáles son sus opciones y posibilidades, ¿no? Y jugando con todas estas piezas, todas las familias han estado en un proceso de intentar armar el rompecabezas de cómo funcionar en el día a día. Algunas de las características que van a influir en cómo se reorganizan estas cosas tienen que ver con la cantidad de niños que hay en casa, qué edades tienen estos niños, en qué etapa del desarrollo están. También va a influir la característica de la vivienda, por ejemplo, con cuánto espacio contamos, para qué podemos usar ese espacio, cómo lo podríamos distribuir. Un elemento muy importante también va a ser el nivel de afectación que van a tener los adultos, y sobre todo los adultos cuidadores en casa, ¿no? ¿Se ha enfermado alguno de estos adultos? ¿Alguno de los adultos cuidadores principales ha sufrido de alguna enfermedad adicional, pero en este caso específico se ha contagiado del virus? ¿Ha habido pérdidas de trabajo en casa? ¿O algún familiar dentro del hogar ha fallecido? Todo esto implica también una serie de reajustes importantes. Y por último, un elemento importante a considerar es la red de soporte con la que podríamos contar. ¿Qué tan amplia es esta red? Tenemos personas a quienes podríamos recurrir en caso necesitáramos algo. Entonces, reconociendo que hay toda esta serie de reajustes y cambios necesarios, como si no fuera ya eso bastante, toda esta situación ha intensificado y ha diversificado las emociones que se experimentan al interior del hogar. Y no solo las emociones que experimentan los niños y las niñas, sino también las emociones que experimentamos los adultos cuidadores, ¿no? Toda esta situación ha generado que nos encontremos compartiendo un espacio en casa en el que la emoción sea expresada o no, que puede no ser expresada, entonces podemos pensar que no está manifestándose, está presente, es constante
y pasa a tener un rol central en las interacciones cotidianas que tenemos en casa. Siendo algunas de las emociones que han sido más comunes en estas épocas, primero la confusión, luego pasando el miedo, los temores, las molestias, que cuando se intensifican pueden manifestarse más como cólera, como rabia, la frustración por no poder hacer muchas cosas a las que estábamos acostumbrados y que quizás teníamos planeadas, queríamos hacer, el aburrimiento justamente porque no podemos hacer algunas cosas que nos gustaba hacer o que quisiéramos hacer, pero en algunos casos también se experimentan y se da la posibilidad de experimentar sentimientos, emociones positivas, porque tenemos la oportunidad de compartir nuevos espacios que no podíamos compartir antes, nuevas experiencias. Para algunos niños, la posibilidad de tener a sus cuidadores por más tiempo en casa es una experiencia muy positiva también y les da mucha emoción, más allá de las complicaciones efectivamente que esto puede tener, ¿no? Entonces, toda esta situación hace que las familias, y en términos específicos los cuidadores, tengan un desafío muy grande, no solo en términos de reajustar y reorganizar una serie de más cosas, sino que además, al estar la emoción como un rol central en esta nueva cotidianidad, los cuidadores tienen ahora la tarea importante de acompañar a los niños en ese proceso de regulación de emociones, ¿no? Que ya de por sí es una tarea complicada en el cotidiano, y que se torna aún más complicada, no solo por el contexto, sino porque la tarea de acompañar al niño en su regulación de emociones implica que también el adulto cuidador esté en capacidad de regular sus propias emociones para poder acompañar este proceso. Doy la palabra entonces a Mari, que va a continuar con esta presentación. Perdón, ahora sí, creo que... Gracias, Katy. Lo que estaba diciendo es que hasta el momento Katy nos ha presentado un poco cuál es el contexto en el cual estamos ahora. Es decir, nadie esperaba esta pandemia, de pronto surge y hay un brote, digamos, de alguna manera, de todo lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque la alteración de todas nuestras rutinas nos lleva a experimentarlas. Entonces, cuando nosotros colocamos, digamos, como fuente importante o como punto principal de esto, la regulación de emociones, queremos relevar la importancia de estas y de este momento donde están a flor de piel, como para poder incorporar estrategias de regulación. ¿Y por qué es tan importante ese tema de la regulación de emociones? En primer lugar, nos referimos a esta como la posibilidad de poder gestionar las emociones. ¿Qué significa gestionar? Significa identificarlas en primer lugar, pero al mismo tiempo incorporarlas en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestra toma de decisiones. Entonces, la idea cuando hablamos de regulación de emociones no es el de reprimirlas, sino es de poder integrarlas a lo que sería nuestra conducta en general. Y vamos a ver por qué es tan importante este matiz que hay, sobre todo ahora en la relación que tienen los cuidadores y cuidadoras con los niños y niñas. Cuando estamos hablando de esa regulación de emociones, a ver si me acompaña esto. Creo que está teniendo una dificultad para poder pasar de manera automática. Nos van a disculpar, voy a volver a hacerlo. Ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de esta posibilidad de poder regular las emociones, la idea es la siguiente. Todos experimentamos emociones frente a muchas situaciones. Y ahora que nos hemos puesto a prueba con esta situación diferente para la cual no estábamos preparados, necesitamos restaurar un equilibrio emocional. ¿Qué significa eso? Significa que las emociones que estamos experimentando, sea esta una positiva o sea una negativa, yo tendría que tener la capacidad para poder mantenerla
para poder suprimirla o para poder aumentarla, de tal manera que su incorporación me permita responder mejor a las demandas del medio. Como mencionaba Katy, los cambios de los cuales no tenemos ningún control nos exige el ir respondiendo con los mayores recursos que podamos frente a estos. Incorporar las emociones en estas respuestas va a permitir que podamos tener respuestas mucho más completas, un mejor afronte de las situaciones y no desgastarnos en, digamos, la tarea. Este elemento de la regulación de emociones es vital para poder hablar de la competencia socioemocional, tanto del adulto como del niño. Entonces, en realidad, si nos interesa tanto este tema, es porque finalmente la regulación de emociones va a permitir que primero el niño, pero luego el adulto, pueda entrar al mundo de las relaciones con su entorno de manera competente. De esta manera, todos nos preocupamos porque tengamos una adecuada regulación de emociones, pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos aprovechar este contexto para poder ayudar al niño en ese camino de construcción de la regulación de emociones. ¿Por qué? Porque en realidad este tema es una característica personal, pero que se desarrolla desde los primeros días en la relación con los cuidadores. Y de aquí viene el rol que le damos tan importante a los cuidadores cuando hablamos de ir formando o construyendo el proceso de la regulación de emociones de los niños. Entonces, como vamos a ver a continuación, la pregunta es, ¿cuál es el rol del cuidador en esta regulación de emociones? Y para eso vamos a transitar por las diferentes etapas de los niños, desde que nace hasta que está en la etapa preescolar y que va a continuar con la escolaridad. Entonces, ahí yo tengo primero a un bebé que en realidad lo que experimenta cuando ha nacido son necesidades físicas y psicológicas. El bebé siente frío, siente hambre, siente incomodidad porque requiere un cambio de pañales, siente la necesidad de querer ser cargado y todo eso lo expresa solamente a través del llanto. Es decir, el llanto es el principal canal de comunicación que tiene el bebé de esa incomodidad que le genera cualquier, digamos, necesidad física. Y puede ser en un caso de incomodidad, pero puede ser en otros casos también ese deseo de poder interactuar con el otro. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el cuidador cuando estamos hablando de un bebé? Bebé nos referimos principalmente al primer año de vida. Pero lo que el cuidador hace es regula las emociones que este bebé está experimentando a partir de esas necesidades físicas y psicológicas, atendiéndolas. Cuando el bebé es cargado, cuando el bebé es cambiado, cuando el bebé es alimentado, lo que está haciendo el cuidador es ayudándole a que vaya calmando esa necesidad que tiene. Entonces, el cuidador en el primer año de vida es el que desde afuera ayuda a que el niño comience a regularse. Entonces, acá tenemos muchas, de repente, digamos, dudas de que si el bebé debería ser cargado suficientemente, porque hay una idea que dice que si lo cargas muy rápido, entonces se va a acostumbrar a estar en brazos. Pero si vemos esa situación desde el punto de vista del bebé, lo que está pasando ahí es que, al igual que el adulto tiene necesidad, el bebé en ese momento tiene la necesidad de ser cargado. Si no es atendido, en realidad le estamos dando un modelo en el cual ese adulto no puede satisfacer la necesidad. ¿Qué va a hacer el bebé? Lo único que va a hacer el bebé es incrementar la expresión de su necesidad hasta que haya alguien que lo atienda. Entonces, al final, el bebé que no es atendido en todas sus necesidades físicas y psicológicas, comienza a crear un patrón en el cual aprende a que tiene que quejarse mucho como para poder ser atendido. Diferente al patrón de aquel niño, a lo que va creando como patrón el niño, que recibe una satisfacción inmediata de su necesidad. Porque cuando el bebé dice algo, comienza a llorar y es atendido, el bebé va diciendo, ok, ahí afuera hay alguien en este momento que me puede atender, y eso es vital para que luego él solo comience a regular sus emociones. Entonces, como decía hace un momento, la regulación de emociones empieza desde que el bebé nació. Y un rol importante en ello lo tiene el adulto que lo cuida, porque ese adulto, en primer lugar, lo que tiene que hacer es regularlo, ayudarlo a restablecer la calma.
¿Qué sucede después? El infante, que estamos hablando, digamos, durante ya el segundo y tercer año de vida, ¿no? O sea, hasta que el niño tiene 3 años, lo que va haciendo es que ya no tiene así como tan, digamos, dispersas esas necesidades, pero sí todavía comienza a tener sensaciones que le generan disconfort. Y dado que todavía no tiene el lenguaje el lenguaje que le permitiría identificar qué le está pasando, confunde mucho. Entonces, puede estar triste, pero llora como si estuviese molesto. Entonces, ahí, digamos, ¿cuál es el rol del adulto? El rol del adulto es nombrar la emoción que experimenta el niño, ayudarle al niño a poder identificarla, a poder darle un nombre, porque ese lenguaje todavía no lo tiene. Puede ser que haya adquirido palabras, pero otro es el lenguaje de las emociones que requiere el niño ir incorporando progresivamente. Si no se le da ese nombre a lo que está experimentando, el bebé nunca, o el niño ya, nunca va a saber si está triste, está molesto y qué hacer frente a eso. En realidad acá lo que hay es simplemente una sensación que de alguna manera se expresa, pero todavía de manera desregulada. Y por ahí que hablamos de los famosos 2 y 3 años como el pico de estos berrinches y pataletas. Lo que pasa que un berrinche y pataleta es simplemente que el niño está experimentando algo a lo cual no sabe cómo expresarlo, no sabe qué decir, y por lo tanto su única manera de poder decir me pasa algo es a través de este berrinche. Entonces, si en medio de yo ayudo al niño a que pueda identificar mejor qué le está sucediendo, el niño va a ir incorporando poco a poco ciertas estrategias. Si esto se da de manera adecuada, podríamos transitar a un preescolar que va a comenzar a utilizar estrategias regulatorias incipientes. Entonces, por ejemplo, pasivamente, o va a tender a evitar, digamos esto, que no son las más eficientes. No quisiéramos tampoco que en el adultez tengamos solamente estrategias de regulación de emociones evitativas, porque es la típica, no pienso en eso y mejor no me hago ningún problema y así vivo feliz, y niego todo lo que está pasando. Esa no es una manera adecuada de incorporar la emoción en un afronte de emociones. O tampoco es sumergirse totalmente en la emoción, ahogarse en un vaso de agua, como se dice, y no saber qué hacer. La idea es cómo salimos de esto. Entonces el preescolar ya comienza a utilizar ciertas estrategias regulatorias si es que el adulto cuidador ha pasado por regularlo primero desde afuera y después por ayudarle a identificar qué es lo que le está pasando. Cuando el niño, ya digamos a partir de los 3 años, comienza a tener estas estrategias regulatorias, el adulto cuidador necesita cambiar su rol. Y el rol que tiene ahí es a comenzar a validar la emoción. Es decir, a poder decirle lo que está sintiendo, pero que lo que está sintiendo entendemos que se siente así y que es válido que pueda, digamos, experimentar esa emoción. En ese sentido, validar las emociones negativas, las emociones displacenteras, es parte del aprendizaje, como lo es también validar la emoción de la alegría. Pero a veces podríamos tender a no querer tocar, digamos, no decirle, estás molesto por tal razón. No decirle, mira, esto en realidad te fastidia mucho, porque tenemos el miedo de que de repente diciéndoselo estamos como intensificando la emoción. En realidad no, porque el niño la está experimentando y la va a seguir experimentando. Entonces, la idea de validar la emoción, la idea que el adulto le diga, entiendo que te sientes así y sí, yo también de repente me sentiría de esa manera, ayuda a que el niño comience a modificarla. ¿Por qué? Porque el expresarla, el identificarla, el decir, ¿qué te parece si es que hacemos esto? Ya ayuda a poder lograr que esas estrategias regulatorias ya no sean tan pasivas, sino que se convierten poco a poco en estrategias regulatorias activas, donde el niño hace algo para poder modificar la emoción que está experimentando, si es que ésta está sobrepasándolo, y seguir actuando. Si no tiene estas experiencias, el niño no va a poder hacer eso. De repente se va a quedar en un estadio de bebé en el cual va a esperar siempre que el afuera le regule su emoción porque él no puede regularla. De repente va a tener una confusión de emociones y simplemente va a botarlas de manera desregulada como un infante, o se va a quedar como un preescolar con esas estrategias incipientes y no como las más eficientes.
solamente si es que nosotros acompañamos, digamos, este desarrollo o esta evolución del tema de las emociones, es que el niño va a poder transitar hacia una adecuada regulación de emociones. A lo largo de estas 3 tareas, regular la emoción desde la afuera, nombrar la emoción que experimenta, validarla y ayudar a modificarla, tiene que estar presente la compañía del adulto. Y hablamos de esto, la compañía del adulto, ¿por qué? Porque cuando nosotros, como adultos o los niños, experimentan una emoción, la sensación, y esta es muy intensa y es displacentera, la sensación es desagradable. Entonces, quedarme solo para que me calme, que cálmate solo, en realidad es estar en el aire sin ningún apoyo externo y ver cómo hago uso de mis recursos. Pero como el niño no tiene recursos, no puede hacer uso de estos. Por lo tanto, lo único que va a pasar es que se va a quedar con la sensación, probablemente la va a apagar, pero luego va a volver a surgir. Entonces es importante acá que el adulto cuidador, que los cuidadores, acompañemos al niño hasta que se calme. Ese es el rol del adulto finalmente en todo. Ayudarle a que, si el niño se desestabilizó, se desequilibró por las emociones, que nuestra compañía ayude a que retorne la calma. Una vez que retorne la calma, lo dejo solo, porque allí ya le estoy mostrando además que desde la afuera hay alguien que le puede ayudar a restablecer. Eso en el niño es lo normal, que desde la afuera se le ayude. Poco a poco lo irá integrando en sí mismo como para que más adelante sea él solito quien se autorregule, quien logre calmarse cuando las cosas se le están yendo de las manos. Entonces, esto es importante porque esto es parte del vínculo de apego, pero es importante que además de que sea solamente la relación en términos, digamos, afectivos, también se haga esta incorporación de las emociones, porque eso va a ayudar finalmente a formar niños y futuros adultos competentes en este campo socioemocional, que además es una gran falencia en nuestro país. Si nosotros como adultos y como ciudadanos tendríamos una adecuada regulación de emociones, probablemente muchas de las problemáticas sociales no las tendríamos tan intensificadas. Pero, claro, estamos viviendo ahora la consecuencia de hace muchos años que estas cosas no se decían, que estas cosas no se estudiaban, en cambio las sabemos y tenemos la posibilidad de poder también hacer un cambio en las generaciones futuras para el bienestar del niño, futuro adulto, de la familia y de la sociedad. Entonces, ¿qué necesita el cuidador para cumplir este rol? Y aquí viene, digamos, como lo que nosotros desde la teoría del apego entendemos como el rol fundamental que tiene el adulto cuidador, que es el de ser sensible a las necesidades de este niño, de este bebé que tiene a su cargo. El concepto de sensibilidad es un concepto clásico de la teoría del apego que fue digamos, colocado por Ainsworth, y lo que supone es una serie de 4 pasos donde el adulto identifica la necesidad del niño, la interpreta de manera adecuada, en base a esta interpretación brinda una respuesta adecuada que además tiene que ser en el momento para que el niño asocie lo que en la respuesta del adulto, su necesidad, y así vaya incorporando dentro de sí mismo una manera adecuada de poder enfrentar las diferentes dificultades. Pero esto que nosotros conocemos, digamos, como parte de la teoría, ¿en qué se basa? Es decir, ¿cómo logro yo poder ser sensible a las necesidades del niño? Se necesitan varias condiciones, que vamos a ver más adelante, que son las condiciones que pueden haberse roto, que pueden haberse resquebrajado en este momento, y por eso la necesidad de hablar de estos temas mucho más ahora. Para que yo pueda identificar la necesidad del niño y interpretarla de manera adecuada, yo tengo que conocer a este niño. Tengo que saber qué siente, tengo que saber por qué se siente así, cuando está experimentando cólera, cuando está triste, cómo lo expresa, cómo es que se calma. Es decir, no todos los niños se calman de la misma manera. Quien tiene varios hijos puede haber experimentado que los niños son distintos. Entonces, hay ciertas estrategias que funcionan mejor con uno o con otro. A veces, este conocimiento del niño que se construye en la interacción diaria no ha podido ser posible porque no teníamos el tiempo, porque no vivíamos con el niño en las 24 horas como estamos ahora. Entonces, de repente, este momento es también un momento importante para conocer mejor a cada uno de nuestros niños
y como para poder identificar este tema de las emociones y el rol que cumple dentro de su comportamiento. Pero al mismo tiempo, acá todo esto es diádico, ¿no? Y eso es, digamos, como una característica de lo que nosotros trabajamos. Eso no sea solamente lo voy a conocer desde la afuera, porque para poder interpretar adecuadamente, también tengo que yo misma, como cuidadora, conocerme. ¿Me es fácil manejar la cólera de mi niño? ¿O no tanto? Y en realidad me es más fácil conectarme con las emociones positivas, me es más fácil conectarme con él o con ella cuando está triste, cuando está temeroso, pero cuando está con cólera, a mí misma me genera mucha cólera y eso no me permite, digamos, manejar. También viene por, en este momento realmente me siento con toda la capacidad emocional, con toda la habilidad emocional para manejar esta dificultad, o es mejor que no lo haga. Entonces, la sensibilidad del cuidador, si bien es cierto, es una característica que le va a ayudar al niño, incluye mucho también la misma regulación de emociones y el mismo conocimiento que tiene el cuidador de sí mismo. Entonces, es importante estos dos elementos. Y ahora creo que todos los cuidadores estamos no en el mejor momento. Y eso debemos reconocerlo. Porque todo lo que ha explicado Katy, que nos ha pasado a partir de la pandemia, nos coloca también a nosotros en el centro de la desregulación de emociones, es que lo podemos decir de alguna manera. Entonces, ¿cómo comienzo a lidiar con mis propias emociones para poder ayudar a mi niño a que se regule? Es un reto. Vamos a ver algunos tips que los vamos a mostrar ahora y que son los que hemos ido tratando de mostrar a lo largo de la campaña. Es justo la respuesta que nosotros hemos encontrado a esta situación. Sin embargo, si retornamos a este concepto de sensibilidad, hemos hablado de la identificación, de la interpretación, pero no me quedo ahí, porque si me quedase ahí en saber, ya mi niño está muy triste, pero no sé qué hacer, no estoy siendo sensible. Entonces necesito también dar una respuesta a esto. Y para poder dar una respuesta que sea la adecuada, la pertinente, y además en el momento adecuado, esto implica, yo necesito validar la emoción, o sea, no tener miedo a validar la emoción displacentera, no tener miedo a reconocer que el niño en ese momento está con rabia, está con cólera, que está molesta con nosotros mismos, porque de repente él quiere otra cosa, y yo en este momento no se la puedo dar. Él puede querer que esté las 8 horas del día, sin embargo, ahora que estoy trabajando acá en casa, no puedo. Eso le molesta, tengo que reconocer que mi conducta le puede molestar. Si no reconozco eso, no voy a poder incorporarla en mi serie de decisiones. Es importante validar esa emoción. Pero no se trata también solamente de validar la emoción y de quedarme ahí. También tengo que ayudar al niño a resolver esa necesidad. Y puedo o resolverla concretamente, dándole lo que en ese momento necesita, quiere, o le doy opciones alternativas porque de repente eso que quiere no es lo mejor o no es lo más conveniente en este momento, o de repente simplemente lo distraigo y dirijo su atención hacia otra cosa y luego que ahí cambie de foco, y al momento de cambiar de foco comienza a calmarse y autorregularse. Lo importante es que ante la necesidad del niño yo lo deje en un estado zen, vamos a ponerlo así, en un estado de calma, ¿no? Si yo logro eso, el niño va a aprender que eso es posible y que eso se puede lograr ahora con ayuda de mi mamá, de mi papá, de mi tío, mi tía, quien me esté cuidando, de mi maestro, pero de repente, y que después lo va a lograr por sí mismo. Y el otro punto que habíamos dicho hace un momento es acompañar física y emocionalmente hasta que el niño se calme para poder restaurar el equilibrio. Es decir, no dejarlo nunca en el llanto, no dejarlo nunca en la desesperación, no irse a dormir molesta con ella, porque eso lo va a ir perturbando y carcomiendo por ahí, y no le va a permitir estar tranquilo, y no va a estar tan tranquilo como para que luego pueda explorar, digamos, el mundo, que es lo que queremos. Todo esto al final es para poder promover una mayor autonomía del niño. Pero el niño no va a ser autónomo para conocer su mundo si es que tiene que estar pegado en las dificultades de la relación con su papá, las dificultades de la relación con su mamá. Tiene que eso estar resuelto como para que el niño pueda seguir su desarrollo. Eso es lo más importante. Entonces, esta sensibilidad del cuidador tiene estos pasos, pero implica muchas cosas. Es muy compleja. También es difícil,
Es difícil estar en modo sensible todo el tiempo para los papás, para las mamás, más aún ahora con todo el estrés que estamos experimentando. Pero se pueden tener ciertas estrategias para poder hacer lo mejor que se pueda en este contexto. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante que esa sensibilidad incluya las emociones? En primer lugar, porque el niño, cuando el niño va estando reiterativamente en esta naturaleza de interacciones, entonces el niño confía en que su cuidador o cuidadora le va a ayudar a restablecer el equilibrio emocional. Es decir, cuando el niño es un niño, necesita que un otro le ayude a restablecer, necesita de un otro que le ayude a entender lo que está pasando, que le ayude a poder estar nuevamente en calma. Y esa persona, qué mejor que sea su cuidador, porque así es como se crea ese vínculo de apego del cual nosotros sabemos que es tan importante para el niño, para su propio proceso de autonomía. En segundo lugar, si la sensibilidad incluye las emociones, el niño se siente comprendido y respetado en sus emociones. Y eso le da un sentimiento de valía, de importancia de sí mismo, pero también le está mostrando modelos adecuados para relacionarse con el otro, porque entonces también va a saber comprender al otro, va a saber respetar al otro. Y esa es una norma básica de convivencia que podríamos tener y cuántas dificultades sociales nos ahorraríamos si es que podríamos lograr esto. En tercer lugar, la idea de que la sensibilidad incorpore las emociones ayudaría a que el cuidador facilite el tránsito de la hetero, es decir, de la regulación desde afuera a la autorregulación de las emociones, como lo hemos venido diciendo hace un momento. Todo esto significa que el cuidador se convierte en una figura de confianza que va a estar ahí presente, va a lograr ese vínculo de apego. ¿Para qué? Para darle seguridad emocional al niño. No muchas veces se habla, el vínculo de apego puede ser negativo porque va a ser siempre dependiente. No, el vínculo de apego, cuando es adecuado, ayuda al niño a sentirse seguro y a darle autonomía. Entonces, el apego es importante en la medida que da la posibilidad a que el niño sea autónomo. No se refiere a que el apego va a ser que esté siempre ahí pegado, sino es que más bien de manera autónoma pueda explorar su mundo, pueda alcanzar nuevos conocimientos, pueda conocer nuevas personas. Porque todo esto le va a ayudar a que el niño desarrolle esa competencia socioemocional. Entonces, va a venir mejor equipado, porque no va a venir no solamente con habilidades cognitivas, va a venir con habilidades emocionales, que al incorporarlas en su vida, va a poder relacionarse mejor con sus amigos, va a poder relacionarse bien en una relación de pareja, vamos a evitar problemas de violencia, digamos, en la relación de pareja, vamos a evitar que caigan en la drogadicción, vamos a evitar tanta delincuencia, vamos a evitar deserciones, vamos a evitar una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el niño lo hemos construido con suficientes recursos para hacer frente a las dificultades que en el mundo va a encontrar. Pues es imposible que no encuentre dificultades. Todo esto, toda esta sensibilidad, toda esta reconocimiento de sus emociones, lo que va a hacer simplemente hacer que su mochila de recursos sea más grande y que ahí pueda tener lo suficiente como para que más adelante, estando solo, siendo autónomo, pueda recurrir a alguna de estas estrategias como para poder hacer frente a las adversidades. Y eso es finalmente brindar mayor seguridad, fortalecer el yo del niño futuro adulto para que pueda desarrollarse mejor. Entonces, estas son, digamos, como un poco las bases conceptuales que nos han permitido ver qué pasaría ahora en este contexto de COVID. Porque claro, esto que les he dicho sería más fácil en un ambiente de calma, de no estrés del adulto cuidador. No estamos en ese contexto. Pero lo que hemos querido es ver cómo estos principios se podrían aplicar a este contexto y a partir de todo eso salir con la campaña, que es un poco lo que hemos tratado de hacer, digamos, a lo largo de estos meses. Entonces, en ese sentido, voy a dar ahora la palabra a Marisut. Marisut nos va a hablar de cómo estos elementos se pueden contextualizar en el momento actual. Gracias, Magali. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo ser sensibles en el contexto del COVID-19. En primer lugar, es importante tomar en consideración que la capacidad para ser sensibles se ve afectada definitivamente en contextos de estrés.
La situación actual que estamos viviendo impone a las familias una serie de dificultades y preocupaciones, pero principalmente en aquellas familias donde hay niños y niñas. Un primer aspecto es estos cambios abruptos que ha habido en las rutinas y en las dinámicas al interior de las familias. Esto ha implicado que la mayoría de las tareas del cuidado, del desarrollo, se desarrollen dentro del hogar. Y, por ejemplo, también los cuidadores han tenido que adaptar muchas veces su trabajo dentro de este contexto y al mismo tiempo tener la responsabilidad de responder a las tareas del cuidado de los niños y de las niñas. Esto definitivamente trae una serie de diversas preocupaciones, porque tiene que haber un reajuste justamente de estas dinámicas familiares, pero al mismo tiempo se unen con otras preocupaciones, como por ejemplo la estabilidad laboral de los cuidadores, la situación económica, y otras dificultades, por ejemplo, el temor a contagiarse del virus, o en todo caso cuando ya hay un familiar o alguna persona cercana en la familia que se encuentra enfermo con el virus, ¿no? Entonces, esto definitivamente impacta en el bienestar de los cuidadores y evidentemente se da una mayor tendencia a desarrollar estrés a nivel parental, a sentirse abrumados por las tareas y las demandas que implican el cuidar de los niños y niñas en un contexto como este. Los cuidadores, en este sentido, experimentan diversas emociones, y las cuales pueden tener bastante intensidad y ser constantes en el día a día. Por ejemplo, se pueden sentir muy angustiados, nerviosos, incluso fastidiados o molestos, incluso con también desesperanzados, con sentimientos de tristeza. Y estas emociones intensas definitivamente ponen una limitación para estar disponibles emocionalmente y responder a las demandas de cuidado de los niños y niñas, pero además también estas emociones intensas y constantes influyen en que haya una dificultad para regular las propias emociones de los propios cuidadores, ¿no? Cuando uno tiene, como hablaba Magali hace un momento, esta dificultad para regular las emociones, también definitivamente impacta en cómo uno interactúa, cómo se relaciona con su niño, con su niña, y evidentemente va a haber una dificultad para ser sensibles en esta interacción. Frente a este panorama tan difícil que les toca vivir a las familias con niños y niñas, es importante resaltar la importancia de mantener o incorporar algunas estrategias que ayuden a los cuidadores a restablecer de alguna forma y hasta cierto punto su propio bienestar, y que esto le permita estar disponible emocionalmente para interactuar con él o con ella de manera sensible. Un aspecto importante es el de, Magali, ¿podrías poner por favor? Gracias. Es esto de seguir construyendo la relación con el niño y con la niña. Si bien el estar en casa la mayor parte del tiempo es todo un desafío y tener que los cuidadores tener que responder a todas las demandas que hay en este contexto, también es una gran oportunidad para propiciar buenos momentos de interacción con los niños y con las niñas. Y esto nos va a ayudar incluso a conocerlos mucho más, y cuando uno conoce mejor a su niño y a su niña puede responder de manera más adecuada a sus demandas. Acá sí quiero mencionar la importancia del juego. A veces, no sé, destinar un tiempo, aunque sea corto durante el día, para compartir un juego, compartir algo que ambos disfruten, ayuda para seguir construyendo y fortaleciendo la relación que se da tanto entre el cuidador y su niño o su niña. También es importante, otro aspecto a tomar en consideración, Magali, por favor, es la necesidad de incorporar a los niños en la toma de decisiones, siempre considerando su edad,
porque cuando las decisiones se toman o los acuerdos se toman de manera conjunta, lo que se hace es que los niños y las niñas se sientan mirados, se sientan tomados en cuenta y les da esta sensación de valía personal. Y además, porque cuando las decisiones y acuerdos se toman de manera consensuada, también se facilita que estos sean respetados y mantenidos en el tiempo. Así también es importante el tema de disminuir las expectativas. Es importante que los cuidadores asumamos que no podemos responder a todas las demandas del cuidado, porque tratar de responder a todas las demandas del cuidado e incluso tratar de responder a las demandas del trabajo o de las necesidades que pueda tener la familia, solo genera una sensación de frustración y desgaste emocional. Por ello, lo que se recomienda es que los cuidadores traten de determinar cuáles son estos aspectos imprescindibles que se tienen que atender y focalizarse en estos aspectos para no generar mayor estrés en el día a día. Y también recordar que los cuidadores siempre están haciendo lo mejor que pueden por sus niños y sus niñas, y que finalmente todo lo que hacen aporta definitivamente al bienestar de su niño y de su niña. También es importante el autocuidado. ¿Por qué es importante el autocuidado? Porque definitivamente para cuidar a otra persona, para cuidar de un niño o de una niña, también es importante cuidar de sí mismo. Si uno no está bien, si no tiene bienestar, si está muy estresado, evidentemente va a haber una dificultad para entrar en contacto sensible con el niño y con la niña. Por ejemplo, es recomendable que los cuidadores mantengan ciertos espacios personales en donde pueden hacer cosas que disfruten, que los relajen, quizás leer un libro, ver una serie, un espacio personal en donde puedan descansar un poco de las tareas de cuidado. También es importante limitar el acceso a las noticias, el ver las noticias todo el tiempo, porque esto también genera tensión, mayor preocupación de la que uno ya tiene durante el día. Y finalmente también es importante que los cuidadores mantengan relaciones con amigos, amigas, con los que puedan pasar un momento, compartir, hablar por teléfono, pasar momentos agradables. Por eso es importante también pensar en el autocuidado desde el propio adulto para que esto facilite de alguna forma la interacción que se tiene también con los niños y con las niñas. Y finalmente el tema de la coparentalidad. En este contexto la coparentalidad toma incluso muchísima más importancia. Cuando en los casos, en las familias donde el padre y la madre se encuentran presentes, es importante que las tareas de cuidado y las labores del hogar sean compartidas entre ambas personas, ¿no? Que las tareas se vean como una corresponsabilidad donde ambos aportan. Y aparte porque cuando ambos se involucran de manera activa en las tareas de cuidado, lo que hace es disminuir la tensión y la carga que se tiene por todo esto que se tiene que hacer en el día a día. Y además que se afianza la relación entre el padre y la madre. En el caso de que no esté presente el padre o la madre, también es importante señalar que los miembros de la familia o personas cercanas a la familia que sean de confianza también pueden cumplir un rol fundamental en la tarea de cuidado en general, pero quizás principalmente en estos momentos de cuando el cuidador principal se siente muy abrumado o tomado por una situación o por una emoción en particular, ¿no? Por eso se habla de la importancia de toda una red de cuidado que esté presente para responder a estas tareas parentales que se dan en el día a día.
Aquí algunas estrategias generales a tomar en consideración. En primer lugar, es importante reconocer que los niños y las niñas pueden estar mucho más demandantes porque están aburridos, no saben qué hacer y por eso buscan en mayor medida al adulto. También pueden mostrarse mucho más angustiados, quizás pueden presentar problemas de sueño o pesadillas, haber tenido cambios en el apetito, ¿no? Que se incremente o en todo caso también se disminuye el apetito. Y también se pueden presentar algunos retrocesos en logros que quizás ya habían alcanzado previamente, por ejemplo, en el control de esfínteres. Es importante reconocer todos esos aspectos que se pueden dar en un contexto como el actual, ¿sí? También es importante brindar una explicación de las cosas que ocurren en un lenguaje sencillo, acorde a la edad y con sinceridad y también con tranquilidad. Es importante explicarle a los niños y las niñas lo que está ocurriendo. ¿Y esto por qué se menciona? Porque lamentablemente hay una tendencia a pensar que los niños y las niñas no entienden lo que está pasando o no saben, no se dan cuenta, pero evidentemente esto no es verdad, por lo que sí se resalta la importancia de brindarles una explicación acerca de la situación que se está pasando, pero siempre tratando de hacerlo, de adecuar el mensaje respecto a la edad del niño o de la niña y tratando de transmitirles cierta tranquilidad. También es importante reflexionar en qué momentos las propias preocupaciones y, por ende, las emociones que se van generando dificultan entender qué cosa le está pasando a nuestro niño o a nuestra niña. Y cómo estas preocupaciones y emociones también nos dificultan en cómo atendemos a estas necesidades. Reflexionar en qué momento esto se ve interferido es sumamente importante para mantener este vínculo sensible con el niño y con la niña. Es importante asumir también que los malos momentos definitivamente se van a dar, porque es imposible tratar de controlar que no. Y una forma de manejar estos malos momentos es apoyarse justamente en los nuevos, en los buenos. Es generar momentos en donde ambos puedan hacer algo juntos, disfrutar, compartir, y esto va a servir de apoyo para aquellas situaciones que quizás son mucho más difíciles. Y finalmente, el rol del cuidador evidentemente es de una gran responsabilidad, y mucho más en un contexto como el actual, pero también es importante mencionar que los cuidadores se encuentran en una posición privilegiada porque definitivamente nadie conoce mejor al niño o a la niña que su propio cuidador. Y eso los pone justamente en esta posición privilegiada que, generando estos espacios para compartir, lo va a lograr a entender muchísimo más incluso, ¿sí? Bueno, yo terminé aquí. Yo le doy pase a Andrea, que nos va a comentar un poco acerca de la respuesta del grupo de investigación frente a este contexto y también cuáles son algunos desafíos particulares que les ha tocado a las familias vivenciar en estas épocas. Bien, gracias Marisol. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es un poco aterrizar todo esto que venimos conversando respecto al cuidado y la respuesta sensible de los cuidadores hacia los niños, ¿no? La idea es un poco ponernos en el lugar de los niños y que estén en primer plano frente a toda esta situación tan complicada y compleja. Nosotros lo que hemos tratado de hacer con la campaña comunicacional que está en Facebook, en el link del grupo de investigación, a quienes no lo han podido ver todavía, es poder pensar cómo aterrizar este tema de la sensibilidad, ¿no? Y del cuidado hacia los niños en un contexto tan complejo y que además creo que es importante enfatizar que nadie estaba preparado para esto y que es una situación totalmente inédita la que estamos viviendo, ¿no? En este sentido, me parece muy importante resaltar que, digamos, hemos llegado a esto también a lo largo de varias reuniones, de discusiones como equipo, para tratar de transmitir algunas estrategias que puedan ser útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que haya una receta mágica,
para todas las familias, porque como hemos visto, está influido por muchas variables del contexto y de cada familia, y particularmente de cada niño, el que debe ser visto de manera singular, ¿no? En sus emociones y en sus problemáticas. Entonces, cuando decidimos hacer esto y nos pusimos a discutir, a comentar, hemos ido como afinando poco a poco las estrategias, y yo también quisiera transmitir esta forma de hacer las cosas, porque creo que acá hay muchos especialistas también que trabajan con niños y con sus familias, ¿no? Y creo que parte de también dar esta propuesta de redes es también cómo tejer una red entre profesionales para poder pensar mejores estrategias, ¿no? Porque no uno solo no es más difícil. Entonces, la siguiente, por favor. Le voy a compartir un poquito la primera serie de materiales que sacamos sobre justamente esta tensión entre las demandas laborales y la tarea de cuidar a los niños, y qué pasaba o qué hacer cuando uno está trabajando y nuestro niño insiste en querer jugar con nosotros en ese momento, pero no es posible, ¿no? Entonces, esta campaña además fue muy, conectó con muchas personas, de hecho se compartió varias veces y nos habla un poco de justamente que es una situación bastante problemática y bastante complicada para los cuidadores, ¿no? Como esta tensión de que de pronto en casa están todas las tareas juntas y los límites físicos que teníamos del lugar de trabajo y del lugar de la casa, de pronto están en un mismo sitio, ¿no? Entonces, cómo hacer un balance y cómo poder atender a las necesidades de los niños. Quizás lo primero, ¿no?, para pensar un poquito en lo que decía Magali respecto a la sensibilidad, es que hay que observar a los niños, hay que notar lo que les está pasando. Un poco lo que hemos visto también antes es que la regulación de emociones no necesariamente va a llegar de pronto verbalizada como tal, sino que se va a manifestar, sobre todo en los más pequeños, primero comportamentalmente. Van a hacer diferentes cosas, y es la función de nosotros como adultos y como cuidadores de poder justamente identificar qué está pasando y poder darle un nombre a eso que nosotros estamos interpretando que le pasa, ¿no? Entonces, en este primer momento o este primer paso, es importante justamente acercarnos a los niños y dar nombre, nombrar, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros entendemos que le está pasando. Puede ser que sea un niño que está llorando mucho, y llorar puede tener diferentes interpretaciones. Puede ser que sea porque el niño tiene miedo, puede ser porque el niño está muy furioso, y es importante entonces ir registrando qué cambios nosotros vamos notando, ¿no? Quizás una de las cosas, si queremos verlo desde el punto de vista positivo de este confinamiento, es que sí tenemos más tiempo para poder observar y notar lo que está pasando y poder nombrarlo en términos emocionales. Y luego de eso, ¿no?, en la segunda imagen, que tiene el número 2, justamente es también reconocer y validar esa emoción, ¿no? Reconocer que el niño puede querer estar con nosotros, puede querer estar más demandante, querer jugar en ese momento, y también nosotros poder compartir que uno también quisiera poder hacer otras cosas, pero que tal vez en ese momento no se puede porque estamos trabajando. Y en ese sentido, sí es bien importante cuando hablamos de explicarle a los niños las cosas, darnos un momento para poder realmente que sea una oportunidad para que el niño conozca de qué trata nuestro trabajo incluso, ¿no? A veces cuando los cuidadores salimos a trabajar, quizás no ha habido antes la oportunidad de especificar de qué trata el trabajo, ¿no? Quizás es una oportunidad también para comentarle, para contarle de qué trata, y a partir de ello también contarle un poco cómo funcionan los horarios del trabajo también, si es que los hay, ¿no? Con los niños más pequeños he visto cuidadores muy creativos que incluso ponen dibujos en la puerta del cuarto, ¿no? O hacen señas importantes para que el niño se dé cuenta que es el horario de trabajo. Y esto le va dando al niño la sensación de que primero se le está escuchando, ¿no? Porque lo primero que comentábamos antes es poder justamente identificar eso. Ahora, cuando hablamos ya de
la respuesta que podemos dar, ¿no? Una cosa es ya identificar, saber que el niño está molesto, está frustrado, ¿no? Como, ¿qué alternativas tenemos? ¿No? Quizás si estamos ocupados o ocupadas, la primera alternativa va a ser darle actividades que el niño pueda disfrutar y que pueda entretenerlo sin que nos incluya. Esto obviamente puede ser frustrante para el niño y puede haber lógicamente respuestas intensas de frustración, y ahí, en la medida de lo posible, hay que tratar de acompañar eso, ¿no? A veces tenemos también esta sensación de que no queremos que los niños se molesten, ¿no? O no queremos que aparezcan estas emociones más displacenteras, pero en realidad son bien importantes porque justamente también están dando todo este conocimiento emocional a los niños sobre cómo funcionan las emociones, ¿no? En primer lugar, y segundo, también que están siendo escuchados, a pesar de que sea una emoción muy complicada para los adultos de escuchar, ¿no? Creo que es importante también darle un espacio y darle valor a que los niños pueden molestarse, y pueden molestarse con nosotros. No va a ser bonito, seguramente también nos va a confrontar con muchas cosas que hacemos, y eso es difícil siempre, pero así como los adultos nos molestamos, los niños también se pueden molestar, y lo importante va a ser cómo transitamos por esa molestia y cómo ayudamos a que se pueda justamente verbalizar cuando todavía no es posible hacerlo. Sí es importante también, ¿no es cierto?, comentarle al niño cuándo sí vamos a poder con él, porque a veces los niños están buscando más que hacer una tarea específica, más bien poder compartir ese momento con el cuidador y poder jugar, ¿no? Yo creo que acá es importante resaltar lo que decía Marisut hace un rato, ¿no? El juego es es la vía de expresión de los niños para poder transitar por los temores, por las angustias, poder ir plasmando en el juego todo lo que van observando, todo lo que van entendiendo del mundo también, ¿no? Entonces siempre darle un momento para jugar con el cuidador, ¿no? Cuando sea posible, es importante. Y acá me parece importante hacer esta aclaración de que no significa que responder sea siempre hacer lo que el niño quiere. Sí, a veces hay esta confusión. Responder significa incluso poder decir que no es posible hacer algo en ese momento, pero que uno reconoce que hay esa necesidad y esa demanda, ¿no? Y ahí acompañamos y verbalizamos que hay ese deseo, pero que ahorita no se puede. Tal vez después justamente habrá por ejemplo, en esta quinta imagen, ese momento de poder conversar sobre eso, sobre cómo se sintió y cuáles podrían ser las opciones, ¿no?, que podrían haber para tener quizás otros momentos. Y ahí es donde vemos todo este tema de de negociación y de darle una voz al niño para que también pueda decir cómo le gustaría que fueran las cosas. No necesariamente porque van a ser tal cual como él desea, pero sí para llegar a un acuerdo en conjunto y poder justamente acompañarse en estos momentos de emociones intensas o que han sido a lo largo del día, ¿no? Y acá también es bien importante que esto, digamos, es importante porque los cuidadores tenemos esta responsabilidad y, como decía Marisol, también este privilegio de poder acompañarlos en su desarrollo, pero también es importante para nosotros como cuidadores, porque finalmente compartir un momento de disfrute con nuestros niños es también poder sentir que conocemos más esa relación, que nos vinculamos mejor, que podemos disfrutar de ella, y eso también nos da una mayor sensación de bienestar. Y esto solamente es posible en la medida que hay interacciones de calidad y continuas, ¿no? Quizás si hasta algún punto no ha habido tanta oportunidad para poder interactuar de esa manera y poder tener un espacio para ello, quizás pueda ser un buen momento, ¿no? O incluso esto de poder involucrar a más personas y poder ir generando esa red de cuidadores. Otra cosa que también nosotros hemos querido transmitir en esta campaña comunicacional es que esto puede fallar, ¿no? Esto puede fallar y a veces los cuidadores vienen y me dicen, Andrea, ya intenté esto y lo otro y no funciona, y sigue haciendo berrinches, o sigue molesto, o sigue muy triste, ¿no?
Y sí, no va a funcionar a la primera, no es algo sencillo, es algo que hay que ir probando y viendo qué estrategias y tratando de comprender qué puede estar más allá de la expresión, ¿no? de esa emoción intensa o displacentera, ¿no? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Hay alguna situación en particular en casa que pueda haber movilizado algo en el niño, ¿no? ¿Hay alguna situación que los adultos, también con todas las preocupaciones, estamos transmitiendo? Es importante hablarlo, ¿de qué manera se lo podemos transmitir? ¿No? Entonces, estas preguntitas que nosotros poníamos de qué pasa si, ¿no? El clásico de qué pasa si esto, lo otro, es bien importante porque nos da cuenta de que no hay una única respuesta y que más bien lo que queremos es invitarlos a pensar múltiples estrategias, ¿no? Y por eso decía lo importante también de conversarlo entre profesionales y entre cuidadores, porque seguramente otros tienen otras estrategias y puede funcionar. Siempre, ¿no? Desde este respeto por escuchar al niño y tratar de comprender sus emociones para que poco a poco él también las vaya comprendiendo y vaya regulándolas mejor. Y finalmente, en esta última, para no extenderlo tanto y también dejar, digamos, tiempo a las preguntas, en esta última imagen sobre otras consideraciones importantes, creo que Marisol ya ha anticipado bastante lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es importante, por ejemplo, ese tema del autocuidado, y en ese sentido, qué tanta flexibilidad tenemos en estos momentos con nosotros mismos como cuidadores, y cómo ajustamos las expectativas, o también el tema de la coparentalidad y cómo involucramos a otras personas en el cuidado, ¿no? También pensaba un poquito en este tema de las preguntas de qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si es que hay algo que no funciona, ¿no? Y uno tiene que seguir intentando. Siempre es bien importante anticipar un poco si es que, por ejemplo, uno se va a demorar más en el trabajo o hay alguna situación excepcional y uno no puede cumplir con lo que le ha dicho el niño, ¿no? Anticipar es uno de los puntos claves para que el niño poco a poco vaya teniendo predictibilidad. Sabemos que en este contexto es particularmente difícil hacerlo porque estamos en una situación de incertidumbre, pero dentro de lo posible sí es importante poder ir adelantando al niño con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a demorar un poco más de lo previsto en el trabajo, quizás sí es importante darnos 5 minutos para poder explicárselo y comentárselo para que él también tenga una idea, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí es importante basarnos en nuestras propias experiencias, ¿no? ¿Cómo es cuando de pronto alguien hace algo sin avisarnos, ¿no? Sin anticiparnos, ¿no? Y qué difícil es para nosotros como adultos poder hacer ese cambio y adaptarse, y ahora esa misma situación trasladarlo a los niños, que es mucho más difícil y que necesita mucho más acompañamiento para poder entender la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita también que nuevamente hay muchos cuidadores que están saliendo, esa era también una de las preocupaciones que nos habían comentado en las preguntas iniciales, es otro cambio para el niño, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, sí es importante detenerse a tratar de explicarle cómo va a funcionar estas salidas de los cuidadores, porque las fantasías en los niños, lo que no les decimos, lo que no les explicamos, se pueden disparar. Y finalmente, esta idea de que los niños no entienden, lo único que genera es más bien que los niños creen una serie de ideas en su cabeza y de fantasías que se pueden disparar hasta incluso angustias muy, muy difíciles, ¿no? Porque además estamos en un contexto donde todo el tiempo estamos escuchando personas que se están enfermando, personas que están muriendo. Entonces, sí es importante poder decir las cosas en la medida posible, como estoy diciendo, que van a pasar. ¿Sí? ¿Pasamos, Magali? Ahora, para, digamos, brevemente tocar algunos temas que también han ido surgiendo en las dudas y comentarios de las personas que nos acompañan hoy día en el Zoom, hay 3 puntos que queremos mencionarles, ¿no? Que uno era respecto a la socialización, porque definitivamente en la medida que los niños no pueden ir al colegio, no pueden visitar a otros amigos, compañeros, la socialización se ha visto limitada por el aislamiento físico.
¿no? Y esto sin duda tiene efectos para los niños, porque los niños, los pares, también cumplen una función muy importante para justamente también empezar a contrastar lo que les pasa con lo que les pasa a otros, poder empezar a entrar a juegos compartidos, poder entender reglas de cómo es la convivencia, por ejemplo, cuando pensamos en juegos sobre que hay reglas, y esto de pronto se ha visto interrumpido, ¿no? Entonces, nosotros sí queríamos hacer énfasis en cómo, por ejemplo, los espacios virtuales, las videollamadas, las llamadas por teléfono, conectarnos a un link de Zoom, es importante no solo pensándolo en términos del colegio, ¿no? O de cuestiones académicas específicas, sino también que sirva justamente para que los niños puedan conversar y jugar con otros niños. Yo estoy, digamos, muy sorprendida de la capacidad de los niños para inventarse juegos a través de las pantallas, porque todo el tiempo en esta capacidad innata que tienen por crear, están inventándose juegos, ¿no? Están inventándose juegos que de pronto salieron de la cámara, se meten a la cámara y están jugando a las escondidas, ¿no? Y en este mundo del juego, la virtualidad también puede ser una herramienta muy importante, ¿sí? Entonces también como para contemplarla como una opción más para fomentar la socialización con los pares o con otros miembros de la familia también. Otro punto, ¿no?, que también ha sido de inquietud en los participantes que están hoy día, es cómo entender los aprendizajes o el aprendizaje que se está dando, ¿no? Hemos tenido este cambio abrupto en la educación, de pasar de una educación presencial a pasar a una educación a distancia, y esto sin duda implica mayor autonomía para los niños. Ahora, autonomía no hay que entenderlo como que los dejamos solos y de pronto el niño tiene que estar sentado frente a una computadora o frente a la televisión solos, ¿no? Sino más bien, justamente, en todo este proceso de aprendizaje va a ser muy importante que cada cuidador pueda ver qué tanta compañía necesita el niño, ¿no? Y ahí sí creo que habrá, digamos, diferentes matices, ¿no? Habrá niños que necesitan más acompañamiento por temas académicos que tal vez no entiendan, y habrá otros niños que no tanto. Habrá algunos que también están más conflictuados con temas emocionales, y habrá otros que no tanto, ¿no? Entonces ahí también, digamos, la observación del adulto y el acompañamiento va a ser fundamental. Lo que sí no queríamos dejar de recalcar en cuanto al aprendizaje es que los niños continúan con el proceso de construcción de su desarrollo, solamente que ahora desde las casas. Y en ese sentido, no pensemos entonces los aprendizajes en términos formales, si queremos, digamos, de educación, entre comillas, tradicional, en términos de contenido o en términos de materias, ¿no? Sino todo lo que los niños están observando y están aprendiendo dentro de casa, ¿no? Están aprendiendo cómo son las relaciones, están aprendiendo cómo se distribuyen las tareas del hogar, y particularmente, y ese es el foco de interés que ha tenido, digamos, esta campaña y todo lo que venimos trabajando, están aprendiendo sobre su mundo emocional, sobre su mundo interno de las emociones y también sobre el mundo de las emociones de los demás, ¿no? Entonces, los cuidadores también somos, digamos, figuras en donde modelamos cómo se regulan las emociones. Y finalmente, ya para terminar y que hayan unos minutos de preguntas y poder conversar un poco, no queríamos dejar de mencionar el tema de las pérdidas y los duelos. Es un tema, además, que no es fácil de hablar, ¿no? A nosotros como adultos también nos es difícil hablar de la muerte. Sin embargo, sí creemos importante que se pueda hablar con naturalidad de ella cuando hay una pérdida en la familia, ¿no? Siempre, evidentemente, de acuerdo a la edad y a cómo el niño puede comprender lo que uno le está diciendo, ¿no? Siempre es importante, por ejemplo, nombrar que la persona ha muerto, ¿no? A veces utilizamos como palabras como que se ha ido, ya no está, y ese tipo de lenguaje a veces puede caer en que se preste ambigüedades o que el niño lo pueda rellenar con su fantasía y con algunos temores, ¿no? Normalmente cuando hablamos de pérdida, de muerte, ¿no? La primera fantasía que los niños tienen es que pierdan a sus cuidadores principales, porque eso sin duda los deja en una sensación de desamparo, de abandono, y es su mayor preocupación, su mayor temor,
sí comprendemos además todo lo que hemos dicho previamente de cómo estas figuras significativas, importantes, son la base de seguridad y de confianza de las relaciones y del mundo, ¿no? Entonces, cuando ha habido una pérdida en la familia, es importante que el niño sepa, es importante hablar de eso, es importante en la medida de lo posible incorporarlo en rituales, que bueno, ahorita por dar el contexto no es que podamos participar masivamente, ¿no? de los rituales, pero sí quizás hacer algo simbólico en casa para acompañar este proceso, ¿no? Y no tener miedo también a nosotros mostrar nuestro dolor y nuestra tristeza, ¿no? Eso no significa, a veces hablar de emociones pensamos que no, que tenemos que ser fuertes, ¿no? Y sí, o sea, es verdad, hay que transmitirle al niño la confianza en que vamos a estar bien, que uno lo está cuidando, pero también con la posibilidad de mostrar la tristeza y el miedo, si es que lo hay, por toda esta situación. Y para eso es importante también que nosotros como adultos vayamos monitoreando cómo nos estamos sintiendo. Y también, para terminar, y creo que es importante decirlo explícitamente también, que cuando uno como adulto está sobrepasado y necesita activar más redes, hay que tratar de activar las redes familiares y en caso sea necesario también buscar a especialistas que nos puedan acompañar en esta tarea, ¿no? Es una tarea compleja, es una tarea que seguiremos pensando, ¿no? Y iremos viendo cómo poder también desde el grupo de investigación acompañar con mensajes que puedan ser útiles para todos ustedes. Y nada, ahora recibimos las preguntas y las dudas en unos minutos finales para poder discutirlo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a las cuatro realmente por esta presentación, que creo que ha sido han hecho una revisión teórica que luego además han podido abordar al contexto actual y a recomendaciones, ¿no? También muy prácticas y aplicadas al día a día. Entonces, vamos a pasar con algunas preguntas que hemos ido recogiendo. Nos consultan de manera puntual por recomendaciones, ¿no? Y observaciones desde la psicología para el proyecto Aprendo en Casa, ¿no? Un poco más vinculado a eso último que comentábamos respecto al ámbito educativo. Y bueno, voy a ir leyéndole las preguntas tal vez de 2 en 2 o de 3 en 3 para que puedan luego abordarlas en grupo, ¿sí? Esa es una. Otra consulta que tienen también es, por un caso particular, hablan de un niño de 11 años que tiene poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y preguntan por técnicas que pueden recomendar. Comentan que tienen algunas veces arranques de ira por cosas que no les salen, ¿no? Pero claro, lo peor es que uno no puede salir, ¿no? Y que además se molesta mucho cuando le restringen el tiempo por usar los juegos en la computadora, ¿no? Que me imagino es uno de las actividades que se usan también para distraerse, ¿no? Entonces, esas dos preguntas por el momento. Sí, yo voy a hacer algunos comentarios respecto a esas dos preguntas. En relación a la primera, que tiene que ver con el pedido de algunas recomendaciones, observaciones para el programa Aprendo en Casa, me parece una pregunta amplia y compleja. Creo que requeriría de nuestra parte conocer con bastante más detalle cómo se está ejecutando esto y cuál es la modalidad de trabajo y los contenidos. Pero sí creería, y me parece, de lo poco que he podido ver, porque imagino que, no sé, al menos yo por curiosidad, pero quizás muchos de ustedes también, cuando aparece el programa en la televisión, vemos la clase, ¿no? A ver cómo va. Y creo que en cierta medida, quizás con mayor frecuencia en el nivel preescolar que en los años posteriores, se ha incorporado un poco el elemento del tema emocional. Y creo que si pudiéramos hacer alguna observación o alguna recomendación al respecto, iría en la línea de que sí es importante, dado esta intensificación y diversificación de la experiencia de las emociones, no solo de los niños, sino a todo nivel en el conjunto familiar, que estos temas puedan ser mencionados, ¿no? Tratados en la medida de lo posible, como es a partir de las estrategias que estén utilizando para trabajar algunos temas, tanto para que se mencionen estas cosas que están pasando en relación a los niños específicamente, pero quizás también, no sé qué tanto existen como
clases adicionales que estén no dirigidas exactamente a los niños o a los estudiantes, sino también a los cuidadores, para que puedan acompañar de mejor manera el proceso de aprendizaje que ahora se da de manera total en el hogar, ¿no? Y los padres, los cuidadores, están teniendo que cumplir un rol de acompañamiento educativo mucho mayor y en algunos casos quizás más complejo del que estaban acostumbrados a hacer. Entonces creo que iría principalmente en la línea de incorporar, que como mencionaba, me parece que se ha hecho en cierta medida, pero la verdad no sé qué tanto, el tema afectivo, el elemento importante de la experimentación de emociones que se está viviendo en este momento, y en términos de los cuidadores, el rol que cumplen en el acompañamiento de la regulación de emociones de los niños. Y en términos de la segunda pregunta, que efectivamente hablaba de algunas complicaciones con un niño ya de 11 años, creo que algunos de los elementos que han sido mencionados de manera frecuente van en la línea de lo importante que es observar, ¿no? Conocer al niño. Es muy probable que en este caso, si recordamos una de las láminas que presentó Magali en términos del proceso que se da de las señales y la respuesta de los cuidadores, no haya habido una secuencia adecuada de señal-respuesta que le ha permitido a este niño, en su proceso de aprendizaje de regulación de emociones, conocer que esto que le pasa y estas sensaciones que tiene son molestia, tristeza, fastidio, cólera, la emoción que sea, el sentimiento que sea, y que no está pudiendo nombrarlo, ¿no? Creo que el primer paso es tratar de estar atentos y observar. Si ya estamos identificando que algo está pasando, hay que estar un poquito más atentos para saber cuáles son esas señales que nos indican que algo le está ocurriendo, para poco a poco entender nosotros y ayudar a este niño, en este caso ya casi adolescente, a entender qué es lo que le está pasando y cómo puede manejar esa emoción. Esta misma persona pregunta también cómo es que puede identificar o cómo se identifica el estrés en los niños, ¿no? Y creo que ahí también es importante señalar que muchas veces los niños no expresan las emociones de la misma manera que las expresamos los adultos, ¿no? Que puede ser, no siempre, pero puede ser con un poco más de claridad. Si yo estoy molesta, se nota que estoy molesta. Si estoy triste, se nota que estoy triste. Justamente porque están en proceso de aprendizaje, la expresión o la manifestación a veces no es tan clara, porque ellos tampoco saben exactamente qué están experimentando, ¿no? Entonces, cuando un niño está estresado, no necesariamente te va a contar, mira, estoy estresado, me pasa esto, y no lo va a manifestar con tanta claridad. Quizás, y es algo más o menos frecuente, se muestran mucho más irritables los niños cuando están estresados. Es mucho más fácil que se molesten, es mucho más fácil que reaccionen de una manera intensa, con cólera, fastidio, y claro, uno no siempre asocia con mucha facilidad estas explosiones de emoción a una situación de estrés, y a veces se interpretan como malcrianzas o engreimientos, ¿no? Y quizás, como me parece que mencionó Andrés en algún momento, sí es importante tratar de mirar siempre qué es lo que está detrás de eso que se está manifestando. Gracias. Gracias, Catherine. Pasamos ahora a otras preguntas que nos han llegado por en el Facebook también, que nos están viendo, ¿no? Consultan hasta qué edad se da el tránsito de la regulación externa, ¿no? Un poco de la que comentaba Magali, a la autorregulación, por un lado, ¿no? Y también tenemos otra pregunta por el Facebook, que es, nos piden ejemplos, ¿no? Nos pueden dar ejemplos de algunas actividades que podamos realizar con los niños cuando estos no nos pueden decir que se encuentran estresados. Bueno, un poco Catherine abordó esa pregunta. Y número 2, no, esa también ya la abordó, disculpe. Bueno, principalmente esa pregunta que viene del Facebook. Y también tenemos una pregunta que ha llegado por el Zoom. Señala, muchas gracias, ¿no? Tenía una duda en el caso de que los cuidadores se peleen en casa. ¿Cómo lidiar con las emociones de miedo, tristeza y preocupación porque los padres se separen? Ya, entonces, a ver, voy a tratar de responder justo a la pregunta en relación a lo de la edad, ¿no? Un poco enfatizar que en realidad lo que nosotros hemos planteado es una línea de desarrollo.
así como de manera paralela corren muchas líneas de desarrollo en el niño, ¿no? Hay una línea de desarrollo, por ejemplo, para control de esfínteres, una línea de desarrollo para adquisición del lenguaje, y esta es una más, de cómo aprender a regular las emociones. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, se espera cierta secuencia, como toda línea de desarrollo, es progresiva en primer lugar, y en segundo lugar, se construye sobre la base de la anterior. Entonces, si bien es cierto, hemos planteado que es natural que el bebé, digamos, que le exprese todas las sensaciones que tiene a partir del llanto, y que luego empieza a diversificar, pero que no es identificable entre la infancia, y que en la preescolaridad comienza a tener ciertas estrategias regulatorias, lo que se esperaría dentro de esa línea, si es que todo ha ido, digamos, como dándose de manera evolutiva, natural, esperaría que un niño, probablemente 8 o 9 años, estoy poniendo por poner una edad, comience a tener esa autorregulación, pero que en realidad esa autorregulación también va a ser todavía incipiente, va a ser todavía pequeña, va a tener huecos, por así decirlo, que en momentos en los cuales no haya. Luego sabemos que viene, digamos, toda la etapa de la adolescencia, donde probablemente vuelva, digamos, como a haber como una especie de, digamos, si lo podemos decir, retroceso en esa autorregulación para luego finalmente conseguir un estadio mayor. Y todo lo debemos ver como una espiral, en el cual cada pasito comienza a ir hacia arriba. No hay edades totalmente establecidas, y si las hay, esas edades establecidas suponen que en cada momento se ha ido logrando lo que se quiere, lo cual a veces es complicado. Entonces, retomando un poco la respuesta de Katy que daba a la anterior pregunta del niño de 11 años, habría que identificar ese niño en qué estadio está independientemente de su edad y ayudarlo como a progresar hacia las siguientes, ¿no? Entonces, es eso lo que estamos planteando. Es una línea de desarrollo más que al final, hasta los adultos, puede, digamos, tener fallas, tener momentos en los cuales se desequilibra más, tener momentos de mayor vulnerabilidad, y eso no significa que está mal. Lo importante es cómo vamos construyendo sobre esa experiencia anterior. Entonces, eso es lo que yo diría en relación, digamos, a esta pregunta de las edades. Y para puntualizar la pregunta que viene incluso desde Honduras, nos comentan, en relación a qué hacer cuando hay estrés, todo lo que hemos planteado es precisamente eso. Primero hay que identificarlo. Y si no hay señales claras, hacer el esfuerzo de ir como infiriendo a partir de lo que vemos, que probablemente esté estresado, y ahí es más fácil, porque si ya inferimos eso, sabemos lo que le puede gustar al niño, y podemos realizar esas acciones que le gustan, poder bajar la tensión, poder de repente relajarse un momento y ver una película que nos guste a ambos, poder de repente salir y dar nuestros paseos de 15 minutos cortitos, simplemente como para poder ver qué hay. Es decir, procurar momentos juntos, si es que esos momentos en compañía nos ayudan como a bajar la tensión, es lo que va, de esas pequeñas cositas, es lo que va a nutrirse una regulación de ese estado estresante que pueda tener el niño, el puber o incluso el adulto. O sea, todo es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Nada se acaba, que ahí no es que el niño logra y ya nunca más se desregula, no. La idea es que vamos a ir transitando y dependiendo de las situaciones que vamos enfrentando, también es posible que podamos tener retrocesos, momentos de mayor vulnerabilidad. Este es un momento de mayor vulnerabilidad para todos, o sea, es imposible negarlo. Entonces, aceptarlo como tal, ver qué es lo mejor que se puede hacer y salir. La idea es esa, ¿no? O sea, salir, ¿con qué salgo de eso? ¿Con qué nuevo salgo de esta situación, ¿no? Entonces, esa es la manera, no es como ver todo desde el lado positivo, sino simplemente como encontrar cuál es el sentido de todo esto y qué puedo aprender, aun cuando sepa que la condición afuera está siendo muy complicada y para cada uno de nosotros también. Excelente, gracias Magali. Nos comentan por aquí también otra pregunta. ¿Cómo se pueden abordar las emociones cuando los niños tienen un tipo de diagnóstico tales como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, Asperger y autismo, ¿no? Que es también un manejo de las emociones tal vez algo distinto. Y bueno, otra pregunta también como para ir de dos en dos. ¿Cómo se podría prevenir que los niños y niñas utilicen solo la evitación como estrategia cuando vayan creciendo, teniendo en cuenta que a veces puede confundirse el dirigir su atención en actividades alternativas con esta estrategia? Y esas dos.
A ver, quizás para ir respondiendo y conectando un poco las dos preguntas, ¿no? Creo que sí es importante, sin entrar en diagnósticos específicos, porque ahí sí requiere de un abordaje particular, justamente porque el proceso de desarrollo se da de otra manera, no solo a nivel de las emociones, sino, como decía Magali, en las diferentes líneas del desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, del autismo, estamos hablando de un proceso particular que sí es necesario que sea abordado por un especialista para poder acompañar eso también, porque tiene sus propias dificultades, ¿no? Y también para la familia supone un mayor reto en algunas cosas. Ahora, respecto a las estrategias de evitación, creo que sí es importante considerar más o menos, ya, para tener una idea, en qué polo está nuestro niño. ¿Es un niño que es más de expresar las emociones y quizás más extrovertido, o quizás es un niño más introvertido que tiende a inhibir las emociones, ¿no? Si tenemos esa idea inicial, nos puede ayudar un poco a también saber cómo se puede manifestar el estrés, ¿no? Por ejemplo, un niño que es más, digamos, que tiende a expresar sus emociones abiertamente o a través de comportamientos, probablemente sea más inquieto, ¿no? Y por más de que no necesariamente lo verbalice como tal, puede ser que a través de sus movimientos, ¿no? Recordemos también lo que comentaba Magali del proceso de cómo siente el niño las emociones, ¿no? Nosotros cuando somos bebés sentimos las emociones corporalmente, y cuando no sabemos muy bien lo que está pasando, también las sentimos corporalmente, si lo pensamos desde los adultos, ¿no? Cuando no sabemos como, me siento un poco rara, tengo algo, y uno siente como una malestar corporal, y hasta que puede identificar, ya, me está pasando eso. Esa misma sensación le pasa a los niños, pero de manera mucho más intensa, ¿no? Entonces, a veces los niños se van a manifestar mucho a través de los movimientos, de la corporalidad. De pronto un día está que va de un lado a otro, no se está moviendo, entonces eso es una señal, ¿no? Sobre todo si vemos que hay un contraste con los comportamientos anteriores. Ahora, si mi niño más bien va por el polo de no hablar, de retraerse, pero tal vez se empieza a aislar un poco más, está más callado del usual, o tal vez más molesto, también es una señal, ¿no? Estos dos polos los menciono para tener una idea general de qué tipo de estrategias suele utilizar nuestros niños y ver de qué manera poder acompañarlos, ¿no? Quizás un niño más retraído, se me ocurre que quizás expresiones más artísticas, por ejemplo, tal vez no vamos a pasar de frente a que el niño empiece a decir todas las cosas, pero tal vez sí puede manifestarlo a través de juegos como pintar, como, por ejemplo, los cuentos también, ¿no? A veces, muchas veces, por ejemplo, con los cuentos, estamos abordando el tema afectivo y emocional, no directamente preguntándole como, ¿estás sintiendo tú eso? Pero a través de los personajes del cuento, nos podemos dar cuenta con qué emociones el niño se está identificando y podemos empezar a hacer preguntas sobre eso para ayudarlo justamente a nombrar las emociones y que pueda también naturalizarlo en su proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en que, como por ejemplo, si lo distraemos, entre comillas, un ratito, no necesariamente es una estrategia de que estamos evitando, estamos lidiando con la situación en ese momento en particular. No implica que luego no vamos a abordar lo que pasó o no vamos a tener un momento para poder explicarle y poder justamente preguntarle y ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, la idea no es simplemente, como siempre, distraerlos, ¿no? Sino al contrario, es quizás en ese momento crítico sí necesitamos estrategias de darle otra cosa para nosotros poder atender las otras cosas que estamos haciendo, pero la idea no es que de pronto deja de existir o que nunca pasó. Más bien, el reto para los cuidadores es eso complicado, ponerlo en palabras, llevarlo a una conversación, hacer las preguntas que hay que hacer y también estar dispuestos a escuchar las cosas que a veces son difíciles de escuchar, porque a veces nos evitamos conversaciones porque para nosotros es difícil. Y eso también requiere entonces de que nosotros como adultos podamos compartir con otras personas lo que nos pasa como cuidadores, ¿no? Creo que por ahí, un poquito esas dos. Perfecto, gracias Andrea. Y bueno, hay bastantes preguntas que están saliendo, veo que eso es un tema de bastante interés, tal vez podemos dar un momento para 2 preguntas más de cierre como para no dejar a algunas personas con esas preguntas en mente, ¿no? Preguntan, ¿no? Quisiera saber qué se podría hacer en los casos que el niño ha perdido la opción de hacer lo que más le gustaba hacer, ¿no? Como salir al parque a correr, ¿no?
y que por esta misma pérdida tampoco tiene ganas de hacer otras actividades, ¿no? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que nos hacen por acá, que es una pregunta difícil, es, los padres pueden tener las pautas claras, ¿no? Pero no siempre las siguen, ¿no? ¿Qué estrategias se podrían contemplar para cambiar su comportamiento? ¿No? Es una pregunta un poco más enfocada a los padres, madres, cuidadores, un poco como en la línea de lo que señalaba Magali, o creo que Andrea, o sea, uno puede tener pautas, pero igual es difícil llevarlas a cabo, ¿no? Y no siempre funcionan. Y sí, esas dos preguntas tenemos para ir cerrando. Ok. Sí, una de las limitaciones principales que tienen los niños, evidentemente, como se mencionó al inicio, es que definitivamente tienen la limitación de no poder hacer las actividades que realizaban anteriormente. Y una de ellas implica la no posibilidad de salir al parque, por ejemplo, y jugar como lo hacían antes. Esto definitivamente es una cuestión que frustra a los niños y a las niñas. Por ello es importante que los cuidadores vean cómo dentro del hogar se adaptan ciertos espacios para que el niño pueda tener cierta movilidad física también, que es sumamente importante y que ahora se ve sumamente limitada, ¿no? Se pueden proponer espacios de baile, de hacer ejercicios, de hacer yoga, por ejemplo, para que el niño también pueda desfogar un poco toda la tensión que tiene en el día a día, y también usar mucho la imaginación y ver qué juegos, qué propuestas se pueden hacer dentro del hogar que que llamen la atención de los niños y las niñas y que finalmente también se puedan involucrar activamente en estas actividades. Y en el caso, bueno, también hay la posibilidad de que se salga a dar una vuelta, a pasear un poco cerca del hogar, y creo que ese punto también resalta la importancia de hacerlos partícipes de esta posible salida en el caso de que los cuidadores consideren pertinente dar este paseo cerca de la casa, ¿no? Pensar juntos cuáles son las mejores medidas a tomar para salir, qué pueden hacer estando en el parque considerando que tienen todas estas limitaciones, ¿no? Entonces hay que hacerlos parte de esta toma de decisión, si salir o no salir, qué actividad podemos hacer, qué nos imaginamos que podemos hacer dentro de casa, cómo adaptamos las condiciones con las que contamos para hacer llamativo algunas actividades para los niños y las niñas. Y la otra pregunta no la recuerdo. ¿Puedes repetir, Gaby, por favor? Sí, por supuesto. La otra pregunta, Marisut, es, los padres pueden tener las pautas claras, pero no siempre las siguen, ¿no? ¿Qué estrategias se podrían contemplar para cambiar su comportamiento? ¿No? Es un poco más dirigida a los cuidadores y cómo cambiar el comportamiento de los cuidadores. Sí, es complicado y sobre todo porque no estamos en una situación sumamente compleja, pero creo que la idea principal ahí es tratar de concientizar a los padres y de esta capacidad también de reflexionar por la situación en la que están pasando los niños y las niñas, y todas las emociones y todo lo que se ha conversado al inicio, es tratar de reflexionar acerca de eso, del rol de las emociones, de lo que están vivenciando y de cómo afecta esto al bienestar de los niños y las niñas. Es una tarea, como dijo Andrea, difícil y que tiene que ser constante porque muchas veces no resulta la primera, sino que tienes que seguir intentando, pero creo que va por ahí, ¿no? Formar conciencia y reflexionar acerca de cómo toda esta situación también impacta en la vida de los niños y las niñas. Gaby, sí, dale, Magali. Sí, me gustaría como complementar lo que acaba de decir Marisol, pero también como ir cerrando. Entiendo que ya ahí cerramos, ¿no es cierto? Esto de cómo cambiar comportamiento, claro, a veces nos suena difícil, ¿no? Pero creo que lo importante primero es qué es lo que quisiera. O sea, poder plantearme qué es lo que quiero, ¿no? Pero también poder plantearme por qué no lo hago. Es decir, qué encuentro como limitante, como para que yo pueda
realizar eso que aparentemente sé que es lo que quiero, pero que no lo hago. Y comenzar a ponerse pequeños pasitos, pequeñas cosas que me acerquen un poco a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por eso decía, para ligar con lo último que quería decir, estamos en un nuevo contexto, y este contexto nos va a acompañar mucho tiempo más. Este contexto nos da nuevos desafíos, pero también nos da nuevas oportunidades. Y si de repente eso que siempre tenía en mente, que me gustaría hacer con mi hijo, pero que llevo tan cansado del trabajo y que no lo puedo hacer, de repente ahora es justo el momento en el cual puedo empezar por un pequeño paso, pero analizando por qué es que hasta ahorita no lo puedo hacer, cuál es mi barrera principal como para no hacerlo. Y a partir de eso construir, digamos, una pequeña acción que me ayude a poder acercarme a eso que puedo querer y iniciar un proceso de crecimiento y de construcción de relaciones más saludables al interior de la familia, que eso es lo que quisiéramos. O sea, es complicado, porque no es el mejor momento, o sea, mejor hubiese sido tener todo este momento de estar en casa, pero sin el estrés de la COVID y de lo económico y todo. Bueno, pero es lo que es ahorita. Y de repente en esto yo puedo empezar a construir esa relación saludable y afectiva y cercana que me sonaba muy teórica antes. Ahora puede hacer que tenga la posibilidad y comenzar de poco en poco. Y de repente así, lo que vamos a sacar de este momento tan complicado que nos ha tocado vivir es una generación mejor. Eso es lo que aspiraríamos a eso. Y precisamente armar nuestras redes, tener el autocuidado, pensar juntos, reflexionar qué se puede hacer, es la mejor vuelta que le podemos dar, a pesar de que sepamos que estamos pasando por un momento tan difícil. Eso era lo que quería decir, digamos, como para cerrar un poco ya todo lo que hemos tratado de transmitir en este momento. Agradecerles mucho la acogida, digamos, ahora, en esta hora y media, en Facebook, una acogida que además nos compromete mucho más. Como grupo nos comprometemos a que esto no quede acá. Hemos parado una primera serie, vamos a sacar una segunda serie, porque creo que precisamente sus preguntas, sus intervenciones, su escucha, nos hace pensar que hay mucho todavía por hacer en este plano, y si podemos aportar con un grano de arena, lo vamos a seguir haciendo. Ese sería nuestro compromiso a partir de todo esto que hemos vivido, también como experiencia nueva, como grupo, como personas, a raíz de este contexto. Eso. Muchísimas gracias, Magali, y muchísimas gracias a todas, a Katy, Andrea, Marisud. Creo que esta presentación ha sido sumamente enriquecedora para, estoy seguro, muchos cuidadores, muchos profesionales, muchas familias, y eso se ve reflejado en la enorme acogida que ha tenido. Bueno, ya la hora nos ha ganado, en realidad hemos estado acá casi 2 horas, y bueno, agradecerles a todos que se hayan conectado, agradecerles su interés, agradecerles su atención, y bueno, nada, muchísimas gracias a las ponentes, muchísimas gracias a las asistentes. Por favor, no dejen de seguir al Departamento de Psicología para futuros eventos, ya sea de este grupo de investigación o de otro de nuestros profesores, profesionales, investigadores, que seguiremos compartiendo en las próximas semanas. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches y un buen fin de semana en familia, con sus hijos y hijas. Muchas gracias, hasta luego.